Buenas noticias en el seno de la medicina aragonesa. La consejera de Salud del Gobierno de Aragón, Luisa María Noeno, y el director del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Jesús Usón, han firmado este martes un acuerdo por el que los médicos de la comunidad podrán implementar su formación en las instalaciones de un centro único a nivel mundial en Cáceres. Y el momento este es muy importante, puesto que hay unos 32 aragoneses que han luchado desde que yo me fui a Cáceres, de una forma desinteresada y generosa, para crear un centro modélico a nivel mundial. Eso es un orgullo para todos los españoles. Yo me he recorrido el mundo bastante bien en el sector mío, en cirugía de mínima invasión. Nosotros tenemos proyectos de investigación con Japón, con Israel, con Alemania, con Estados Unidos, y lo que los españoles han creado allí es un modelo único. Y sobre todo, gran parte de esos profesionales, unos están aquí, otros no están, ha sido un fruto de la generosidad de profesionales de Aragón. Noeno ha señalado que a través de este convenio los profesionales aragoneses podrán satisfacer una demanda inexistente en Aragón. El convenio encaja las posibilidades de que cualquier servicio en Aragón, y no solamente los que, como hemos dicho, son los pioneros y han empezado con este programa, de una manera un poco espontánea, por decirlo de alguna forma, quede más regulado, más planificado y sobre todo que desde el departamento se pueda ofertar a todos los especialistas que reúnen estos perfiles quirúrgicos en todo Aragón. Los doctores podrán disfrutar en el centro de unas dotaciones tecnológicas únicas a nivel mundial.